El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La pequeña ciudad de la esquina se encontraba al borde del mundo, o al menos eso pensaba Clara cuando observaba las vastas praderas que la rodeaban. Desde la colina más alta, el pueblo parecía un remolino de casas de adobe, tejados de palma y caminos de tierra que se extendían hasta el horizonte, como si fueran parte de un mapa que nadie hubiera completado. El cielo, siempre limpio y brillante en su azul profundo, reflejaba la quietud de un lugar que se sentía fuera del tiempo, donde las estaciones cambiaban suavemente, y los años parecían deslizarse uno tras otro sin hacer ruido. Aquí, en la esquina, la vida transcurría a un ritmo distinto, ajeno a las prisas y aglomeraciones de las grandes ciudades. Clara tenía 11 años, pero en su corazón guardaba la quietud de un anciano. Su madre, Margarita, siempre decía que su alma era como el río que pasaba cerca del pueblo, profundo, sereno y lleno de misterios que solo el agua podía comprender. Samuel, su padre, nunca le restó importancia a sus momentos de quietud, aunque fuera un hombre de pocas palabras. Comprendía que algo en su hija estaba más allá de lo que los ojos podían ver. Clara no era una niña como las demás. A menudo, la encontraban en lugares apartados, observando el paisaje con una intensidad que parecía casi dolorosa. Mientras sus amigos jugaban a las escondidas o a los saltos, ella se sentaba bajo el viejo árbol de roble que había dado sombra a generaciones de habitantes de la esquina. Los otros niños se burlaban de ella a veces, llamándola la soñadora, como si fuera un apodo, pero Clara nunca se ofendió. No les importaba, porque, en el fondo, ella sabía que su mente viajaba mucho más allá de las tierras conocidas. Estaba segura de que el mundo que todos conocían no era todo lo que había en el universo. A lo largo de su vida, Clara había sido testigo de pequeñas maravillas que nadie más veía. Un día, al caminar por el sendero que llevaba al mercado, notó cómo las flores parecían inclinarse al paso de una anciana que nadie más había observado. Otro día, cuando su madre la envió a buscar agua al pozo, vio una mariposa dorada que no dejaba de volar en círculos alrededor de un arbusto, como si intentara decirle algo. Esos momentos, para los demás, eran simples coincidencias o hechos sin importancia, pero Clara sentía que había algo mágico en ellos, algo que solo ella podía entender. Aquella tarde en particular, cuando el sol comenzaba a descender lentamente por el horizonte, Clara se encontraba en su lugar favorito, bajo el roble, con un cuaderno y una pluma en las manos. En su cuaderno, los bordes de las páginas estaban desgastados por el paso del tiempo, pero las palabras que Clara escribía siempre parecían nuevas, como si vinieran de algún rincón lejano, de un lugar que solo ella podía conocer. Había aprendido a escribir desde pequeña, a mano, tal como su madre le había enseñado. Su escritura, con letras suaves pero firmes, era el reflejo de su forma de ser, cuidadosa y observadora, pero también dispuesta a descubrir lo que otros no veían. El viento soplaba suavemente esa tarde, moviendo las hojas del árbol en una danza sutil. Clara se inclinó hacia adelante,
concentrada en el cuaderno, cuando algo extraño sucedió. Un susurro, leve como una brisa, le rozó la oreja. Clara levantó la cabeza, sorprendida, y miró a su alrededor. No había nadie cerca. Los pájaros cantaban en la lejanía, pero no había señales de vida cerca de ella, excepto la figura borrosa de un niño que se asomaba a lo lejos entre los árboles. Un niño que nunca había visto antes. Clara se quedó quieta, observando. El niño parecía difuso, como si su figura fuera una sombra que no terminaba de formarse. Entonces, como si fuera parte de un sueño, la brisa que acariciaba sus mejillas comenzó a intensificarse, formando pequeños remolinos a su alrededor. De repente, como si hubiera sido arrastrada por un invisible hilo, Clara se sintió como si fuera parte de la misma danza. No de una danza de hojas o viento, sino de algo mucho más grande. Algo eterno. Como si todo lo que existiera a su alrededor estuviera conectado de manera inextricable. Y fue entonces, en ese momento suspendido entre el sueño y la vigilia, cuando escuchó la voz. Era un susurro, pero no venía de nadie visible. No era humana, ni de algún animal cercano, sino de algo mucho más antiguo, como si la propia tierra hubiera hablado. La voz era suave, pero clara, como si proviniera de las raíces mismas del roble bajo el cual se encontraba. Clara, susurró la voz. Clara, tienes una misión que cumplir. El corazón de Clara latió con fuerza, y el cuaderno casi se le cayó de las manos. Miró a su alrededor, pero el niño que había visto antes ya no estaba. No había señales de nadie cerca, ni del viento que minutos antes jugaba a su alrededor. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No sabía si había escuchado realmente esa voz o si solo había sido una ilusión, pero algo en su interior le dijo que no era el caso. La sensación de que algo había cambiado, de que algo grande estaba por suceder, la envolvía. Clara cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera encontrar una respuesta. La voz no volvió, pero la sensación persistió. Algo la había elegido. La había llamado. Aunque no entendiera qué significaba, Clara lo sentía con certeza. Su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Un giro que la llevaría más allá de los límites que conocía, más allá de los caminos polvorientos de la esquina. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, y Clara, aún temblando un poco por lo que acababa de experimentar, se levantó de su lugar. Algo le empujaba hacia adelante, como una fuerza silenciosa, y mientras se dirigía hacia su casa, el eco de esa voz seguía resonando en su mente. Tienes una misión que cumplir. El día siguiente amaneció con una calma aún más profunda que la habitual en la esquina. Clara despertó temprano, como siempre lo hacía, cuando el cielo apenas comenzaba a dar la bienvenida a la luz. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las cortinas de su pequeña habitación, iluminando las paredes con tonos suaves de amarillo y rosa, mientras el canto de los pájaros se mezclaba con el silencio de la mañana. En la casa de los Ortega, todos dormían aún, envueltos en la quietud del hogar. Solo Clara, como siempre, se levantaba antes que el mundo entero. Sin embargo, esa mañana, algo dentro de ella era diferente. A pesar de la paz que siempre sentía al levantarse, una inquietud indescriptible había invadido su ser. Algo dentro de su pecho latía con fuerza,
como si el universo entero estuviera esperando a que tomara una decisión, aunque no supiera cuál. Había algo en el aire, algo invisible pero palpablemente presente, que le indicaba que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar. Y esa certeza no la podía dejar tranquila. De alguna manera, sentía que lo que había experimentado la tarde anterior bajo el roble no había sido solo un sueño, una mera alucinación de su mente inquieta. No. Algo le decía que aquello había sido real. Clara se asomó a la ventana. El cielo estaba despejado, como siempre en la esquina, y el campo verde parecía extenso e infinito, como si las praderas se extendieran más allá del alcance de la vista. A lo lejos, se podía ver la pequeña colina que dominaba el pueblo. Su hogar, la vida que conocía, todo parecía tranquilo, casi como si esperara que ella diera el primer paso hacia lo desconocido. Por un momento, Clara se quedó mirando fijamente el paisaje, buscando alguna señal, alguna pista que le indicara qué hacer. Pero no encontró nada. No había nada tangible a su alrededor que pudiera ayudarla a entender lo que había ocurrido. Sus ojos se fijaron en el roble, aquel árbol que siempre había sido su refugio. Recordó lo que había experimentado el día anterior, la voz susurrante que la había llamado. El eco de esas palabras, "Tienes una misión que cumplir", resonó en su mente con una claridad que no podía ignorar. Decidió que, por el momento, lo mejor sería no hablar de ello con nadie. No quería alarmar a sus padres ni preocuparse sin razón. Samuel, su padre, era un hombre pragmático, de esos que creían en lo que se podía ver y tocar. Margarita, su madre, aunque más comprensiva, siempre veía el mundo a través de lentes de calma y paciencia. Pero algo le decía a Clara que este era un asunto que solo ella podía resolver. No podía compartirlo con ellos. No aún. Bajo el roble, Clara pensó que tal vez lo mejor sería regresar allí, a ese rincón apartado donde la voz había llegado a ella. Quizá el árbol guardaba respuestas, quizás el viento tenía más secretos por revelar. Así que, después de una breve pausa, Clara se alistó para salir. Aún era temprano, y el pueblo seguía sumido en el sueño de la mañana, pero ella sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Solo necesitaba escuchar con más atención, mirar con más cuidado. Recogió su cuaderno y una pluma que había dejado sobre su escritorio la noche anterior. Lo sentía como una especie de amuleto, algo que la conectaba con lo que aún no comprendía. Mientras caminaba, los pasos de Clara eran ligeros, pero al mismo tiempo, una sensación de gravedad la mantenía alerta, como si cada movimiento fuera importante, como si el futuro dependiera de lo que hiciera en ese preciso instante. Al salir de su casa, el aire fresco de la mañana la envolvió. A medida que avanzaba por el sendero de tierra que conducía al roble, Clara se dio cuenta de lo solitario que parecía el mundo alrededor de ella. La quietud era casi tangible, y todo lo que escuchaba eran los suaves crujidos de sus pasos y el murmullo de las hojas que el viento movía en las ramas de los árboles. En su corazón, una sensación extraña comenzó a formarse, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible hacia algo desconocido. Su intuición le decía que este día sería distinto a cualquier otro, y algo en su interior confirmaba que su destino, ese destino que hasta ahora había parecido ajeno a su vida, estaba por llegar. Cuando llegó al roble, se sentó bajo su sombra, tal como siempre lo hacía. Cerró los ojos por un momento,
dejándose envolver por la paz que el lugar ofrecía. El susurro del viento en las hojas y el canto lejano de los pájaros parecían ser parte de un rito ancestral, algo que Clara no podía comprender completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir, pero esta vez, las palabras no fluían con la misma facilidad. Había una cierta tensión en el aire, como si el mismo universo estuviera esperando. De pronto, un sonido quebró la quietud. Un susurro, tan bajo como una brisa, llegó hasta sus oídos. Clara levantó la cabeza y miró alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, su mente no dudó ni un segundo. Esa voz era la misma que había escuchado el día anterior. No podía ser una coincidencia. Clara respiró hondo, cerró los ojos y se concentró. «¿Quién está ahí?», susurró, pero no hubo respuesta. Solo el crujido de las hojas. La atmósfera parecía densa, casi eléctrica, como si algo estuviera a punto de suceder. Clara se levantó lentamente, su pulso acelerado. En el aire, algo comenzó a moverse. No era solo el viento, no era solo la naturaleza. Era como si el mundo mismo estuviera respirando. El suelo bajo sus pies pareció vibrar suavemente, y en ese momento, Clara sintió que el roble, ese viejo árbol que había sido su amigo durante tantos años, no era solo un árbol. Había algo más en él, algo que no podía comprender. Algo que esperaba ser descubierto. Antes de que pudiera hacer algo, una figura apareció ante ella, entre las sombras del árbol. Era un hombre, alto y de aspecto sereno, con una barba blanca que caía sobre su pecho. Sus ojos, de un azul profundo, brillaban con una luz interna que parecía provenir de algún lugar lejano. Clara lo miró, sin poder mover ni un músculo, con una sensación extraña en el estómago. ¿Quién era él? ¿Qué quería de ella? «Clara», dijo él, con una voz suave, pero llena de autoridad. «Te he estado esperando». Clara permaneció inmóvil bajo el roble, mirando fijamente al hombre de barba blanca y ojos azules. La figura parecía surgir del mismo aire que la rodeaba, como si hubiera estado ahí siempre, camuflada en las sombras del árbol. El viento, que momentos antes era apenas un susurro, ahora se detenía por completo, y el mundo parecía contener el aliento, como si todo, incluso la naturaleza misma, estuviera esperando la siguiente palabra, el siguiente movimiento. El rostro del hombre era sereno, pero sus ojos destilaban una sabiduría y una urgencia que Clara no podía comprender. Había algo profundamente antiguo en su presencia, algo que resonaba con la misma energía que el árbol bajo el que se encontraba. «Te he estado esperando», repitió el hombre, su voz cálida pero firme, como si cada palabra tuviera un peso propio, algo vital. Clara, aunque desconcertada, no pudo evitar sentir que había una verdad oculta en esas palabras. En el fondo de su ser, una parte de ella ya sabía que este encuentro era la llave que abriría una puerta que hasta entonces había estado cerrada. «¿Quién eres?», logró preguntar Clara, aunque la pregunta sonaba tonta en sus labios. No había duda, este hombre no pertenecía a su mundo, y sin embargo, de alguna manera, él parecía estar esperándola. Todo en él, desde su porte hasta la serenidad de su mirada, transmitía una confianza casi sobrenatural. El hombre esbozó una sonrisa ligera, como si la pregunta fuera algo natural y esperado.
Mi nombre es Elión, respondió, con una calma que parecía ir en contra de la creciente confusión de Clara. Y he venido porque hay algo que debes saber, algo que te corresponde. Clara parpadeó varias veces, procesando sus palabras, pero no lograba entender. ¿Por qué ella? ¿Qué debía saber? La calma que irradiaba el hombre era tan profunda que, por un momento, Clara sintió que su respiración se estabilizaba, como si él estuviera de alguna manera suavizando la tormenta en su interior. ¿Qué debo saber?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro, temerosa de romper el hechizo que la envolvía. Elión la observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras, evaluando si estaba lista para recibir la verdad. Eres parte de una historia más grande, Clara, dijo, sus ojos brillando con un conocimiento que parecía provenir de otro tiempo, de un lugar donde las historias eran tejidas por hilos invisibles pero poderosos. Lo que has escuchado, lo que has sentido bajo el roble, no es casualidad. Has sido llamada a algo mucho más grande que lo que imaginas. Clara tragó saliva, su mente dando vueltas a esas palabras. ¿Cómo podía ella ser parte de algo grande? Era solo una niña de 12 años, ¿verdad? Su vida, hasta ahora, había consistido en juegos, risas y algo de estudio en la escuela. ¿Cómo podía ser parte de una historia tan grande como la que Elión sugería? ¿Qué historia?, preguntó Clara, casi en un murmullo, sintiendo que una chispa de curiosidad se encendía en su interior. Elión se agachó lentamente, su figura poderosa y majestuosa, pero su movimiento era tranquilo, casi meditativo. Cuando estuvo a la altura de Clara, la miró directamente a los ojos. La historia de todo lo que está por venir. La historia de los que viven en las sombras y los que han sido olvidados. Aquellos que caminan por caminos invisibles, cuyas huellas permanecen ocultas a simple vista. Y en ese relato, tú juegas un papel crucial. El árbol que te ha hablado, la voz que has escuchado, todo forma parte de un antiguo vínculo. Es un llamado que pocos tienen la suerte de escuchar. Clara sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. La idea de ser parte de algo tan inmenso la abrumaba. No podía entender cómo ella, una niña pequeña de un pueblo apartado, podía tener algo que ver con sombras y seres olvidados. No se sentía especial. No se sentía diferente. Pero algo en las palabras de Elión resonaba en su interior, como si su alma, en algún rincón escondido, reconociera la verdad detrás de sus palabras. ¿Por qué yo?, preguntó Clara, esta vez con una mezcla de miedo y fascinación. Elión sonrió suavemente, casi con ternura. Porque en tu corazón, Clara, siempre has buscado algo más grande, algo que no puedes ver con los ojos. Tú has sentido esa conexión, esa llamada que te pide avanzar más allá de lo conocido. La historia que te pertenece no se forja en lo que ves, sino en lo que no ves, en lo que está más allá de la comprensión humana. Y tú, en tu pureza y valentía, eres quien debe seguir el camino. Clara lo miró fijamente, sintiendo como su mente intentaba asimilar lo imposible. Algo más grande estaba ocurriendo a su alrededor, algo que ella aún no podía comprender, pero que sus palabras, su presencia, confirmaban. ¿Era cierto? ¿Estaba siendo elegida para algo que ni siquiera podía imaginar? Elión continuó hablando,
como si estuviera guiando sus pensamientos. No estás sola en este viaje, Clara. Existen otros que también han sido tocados por esta llamada, pero solo tú, en tu singularidad, puedes llevar la antorcha. El roble es tu primera pista. Pero habrá más, y cada uno de esos momentos te llevará más lejos en tu destino. Los sueños, las visiones, las señales, todo tiene un propósito. Y poco a poco, todo será revelado. El viento comenzó a soplar de nuevo, pero ahora no era un viento ordinario. Era un viento cargado de energía, como si el mundo entero estuviera celebrando la revelación que acababa de ocurrir. Clara sintió como una corriente cálida la rodeaba, un susurro que parecía venir del propio árbol, como si él mismo hablara a través del viento. La sensación era indescriptible, algo tan profundo como el océano, tan antiguo como las estrellas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Clara, finalmente, sintiendo que la incertidumbre había dejado de ser una barrera. Quería saber, quería comprender. Elión le dedicó una mirada que parecía entender su confusión, al mismo tiempo, su determinación. Tu viaje comienza ahora, Clara. Pero cada paso que des requerirá valentía, astucia y fe. La verdad, aunque grande, no siempre es fácil de aceptar. Y lo que encuentres en tu camino no siempre será lo que esperas. Pero cada paso será crucial para el futuro de todos. La historia está en tus manos. Clara, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, miró al hombre una vez más. Él había comenzado a desvanecerse, como si el viento lo estuviera absorbiendo, fundiéndose con el aire y la luz. En su lugar, solo quedaba la calma, la sensación de que el misterio no había hecho más que comenzar. Su alma se sentía extrañamente en paz, pero también en alerta, como si una parte de ella hubiera comenzado a entender que la aventura que estaba a punto de vivir no tendría marcha atrás. La mañana siguiente amaneció clara, con el cielo tan azul como el recuerdo de un sueño lejano. Clara se despertó en su cama, pero algo había cambiado en ella, como si el peso de las palabras de Elión, aquel misterioso hombre de la sombra del roble, se hubiera instalado en su corazón, dándole una nueva visión del mundo. El aire olía diferente, y aunque todo parecía igual, Clara sabía que su vida acababa de girar hacia una dirección desconocida, una que la llenaba de incertidumbre, pero también de un inexplicable anhelo. Esa mañana, el sol brilla sin compasión en el pequeño pueblo de Mires, el lugar donde Clara había vivido siempre, donde conocía cada rincón, cada calle, cada rincón de su hogar. El viento del verano ya comenzaba a soplar, cargado de la promesa de un cambio. Pero Clara ya no veía su mundo de la misma forma. A medida que se levantaba, su mente revivía las palabras de Elión: el árbol es solo el comienzo. Como una semilla plantada en su interior, esa frase creció, echando raíces profundas en su pensamiento. Ella había sido llamada a algo más grande, algo más allá de los límites del pueblo y de su vida cotidiana. ¿Pero qué significaba exactamente esa llamada? ¿Cómo debía actuar ante lo que parecía una misión mística y aterradora al mismo tiempo? Clara decidió no esperar más. No podía. Un impulso la había invadido, un deseo de descubrir qué más había en el mundo. Quería entender el misterio detrás de la visita de Elión, el enigma de aquel ser que parecía conocer secretos del futuro, secretos que ella aún no alcanzaba a comprender.
Después de un rápido desayuno, Clara se vistió con ropa sencilla, como siempre lo hacía, pero hoy, al ponerse la blusa y los pantalones cortos, algo en su interior la hacía sentir diferente, más ligera. Como si estuviera a punto de emprender un largo viaje, incluso aunque sus pies aún no lo supieran. Tomó una mochila pequeña, como las que usaba para las excursiones escolares, y la llenó con lo que podría necesitar: una botella de agua, una linterna, una libreta donde solía anotar sus pensamientos y sueños, y un lápiz que siempre guardaba a mano. No sabía qué podría encontrar más allá del pueblo, pero no podía quedárselo todo dentro. Algo le impulsaba a salir, como si algo importante le estuviera esperando. El primer paso hacia lo desconocido lo dio cuando cruzó la puerta de su casa. La luz del sol le acarició el rostro, y al inhalar el aire fresco, una sensación de claridad la envolvió. Ya no sentía miedo. Solo sentía una extraña mezcla de paz y determinación. Salió de su jardín, cruzó la calle de tierra y siguió el camino de siempre hacia el bosque. A medida que se adentraba entre los árboles, el murmullo de las hojas la acompañaba, y el paisaje familiar comenzaba a transformarse ante sus ojos. Los árboles que siempre había visto como simples gigantes de la naturaleza ahora parecían tener una presencia casi mágica, como si su silencio escondiera secretos que solo los verdaderos buscadores podían oír. Recorrió el bosque por un largo rato, sin saber exactamente qué estaba buscando, pero con la sensación de que el camino la estaba guiando, que no estaba perdida, aunque no pudiera ver el destino. El viento soplaba en direcciones inesperadas, como si quisiera indicarle algo, como si las ramas de los árboles susurraran nombres y lugares lejanos. Clara no podía evitar sentir que estaba siendo observada por algo que solo ella podía percibir, algo etéreo y lejano. De repente, encontró algo. No era el roble, no. Era un claro en el bosque, un espacio abierto, donde la luz del sol caía sobre el suelo cubierto de musgo. En el centro de ese claro había una piedra grande, lisa, tan grande que Clara pudo sentarse sobre ella sin dificultad. Se acercó con cautela, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. Al tomar asiento, una extraña vibración recorrió su cuerpo, como si la piedra estuviera viva. De pronto, una sensación de calma la envolvió, tan profunda que casi podría haber permanecido allí por siempre. Pero algo en su pecho le decía que este era solo el comienzo. No podía quedarse allí para siempre. Algo más la esperaba. Clara cerró los ojos por un momento, con la esperanza de escuchar alguna respuesta, alguna pista que la guiara. En ese momento, una brisa suave, casi imperceptible, comenzó a mover el aire a su alrededor. Las hojas crujieron como si alguien las estuviera tocando. Y entonces lo sintió. Un susurro. Lejana, pero clara, una voz se filtró a través del viento, llevada por las corrientes invisibles del bosque. Busca la puerta en el corazón de la tierra. Las palabras flotaron en el aire, y Clara se incorporó rápidamente, mirando alrededor, buscando a quien hubiera dicho esas palabras. Pero no había nadie. Solo el murmullo del viento y el susurro de los árboles. Clara sabía que no debía esperar encontrar respuestas inmediatas. Las respuestas vendrían cuando estuviera lista para recibirlas. Pero, ¿qué significaba esa frase? ¿Qué puerta? ¿Qué corazón de la tierra? La confusión invadió su mente, pero también la determinación.
Sabía que su búsqueda había comenzado. Y en ese preciso momento, cuando la sensación de lo desconocido parecía abrumarla, un impulso la hizo levantar la vista. Algo brillaba entre los árboles, como un destello de luz que no encajaba con el entorno. Clara se levantó, movida por una curiosidad inexplicable. Dio un paso tras otro, hacia el destello, sin saber por qué, pero con la certeza de que el camino la guiaba. Mientras avanzaba, el mundo a su alrededor comenzaba a transformarse. La luz del sol comenzó a tornarse más dorada, el aire más denso, como si todo estuviera cambiando en tiempo real. Cada paso parecía más importante que el anterior, y Clara pudo sentir como algo grande y trascendental se tejía alrededor de ella. La luz no provenía de un objeto común, sino de algo más allá, algo con poder, algo que le esperaba. Al llegar al lugar donde la luz parecía converger, Clara descubrió una roca aparentemente común. Pero al mirarla con atención, pudo ver que estaba cubierta de símbolos antiguos, símbolos que no reconocía, pero que no le eran extraños. Parecían moverse, cambiar de forma, como si estuvieran vivos. Clara se acercó, y al tocar la piedra, un estremecimiento recorrió su cuerpo, una sensación de poder que la hizo sentir más conectada con el mundo que nunca. La roca comenzó a brillar intensamente, y de su interior, una pequeña puerta apareció, tan inesperada como el descubrimiento mismo. La puerta, que parecía estar hecha de la misma piedra, estaba grabada con los mismos símbolos. Clara respiró hondo, mirando la puerta con asombro. Había encontrado lo que estaba buscando, pero sabía que este era solo el primer paso de una serie de pruebas, de desafíos que le permitirían crecer, de decisiones difíciles que tendría que tomar. Clara se despertó la mañana siguiente con el sabor del misterio aún fresco en sus labios. La noche anterior, había tocado la puerta de piedra en el claro del bosque, pero no se había atrevido a cruzarla. Algo la había detenido, algo en su interior que le decía que debía esperar, que debía prepararse. Esa puerta representaba un umbral, no solo hacia un lugar físico, sino hacia algo mucho más grande, un cambio profundo y trascendental en su vida. Esa mañana, mientras el sol aún se asomaba perezosamente por el horizonte, Clara decidió seguir el consejo de sus sueños, ir a su lugar de siempre, el pequeño rincón junto al río, donde solía sentarse a pensar. El agua, que siempre corría tranquila, parecía diferente ahora. Había algo en su fluidez, un murmullo bajo, como si el río también supiera que el mundo de Clara había cambiado. Mientras caminaba hacia su rincón, los árboles parecían susurrar su nombre, y las sombras del bosque, que en su niñez le parecían acogedoras y familiares, ahora se sentían inquietantes, como si estuvieran vigilando su cada paso. El banco de madera estaba allí, como siempre, pero el aire parecía cargado de electricidad, como si el universo estuviera esperando algo. Clara se sentó lentamente, mirando el flujo del agua que pasaba a sus pies. Había una calma inquietante en el paisaje, un equilibrio frágil, como si todo estuviera a punto de romperse o de revelarse. Fue entonces cuando lo vio. En la orilla opuesta del río, en el lugar donde las aguas se dividían para formar pequeños canales entre las piedras, algo brillaba. Un destello tenue, casi imperceptible, pero suficientemente fuerte como para captar su atención. Clara se levantó de un salto, como si el impulso viniera de una fuerza externa, y se acercó al río con pasos rápidos, su corazón latiendo desbocado.
No era solo curiosidad lo que la impulsaba, sino algo mucho más profundo, algo que la llamaba a ese lugar. El agua estaba fría cuando la tocó, pero Clara no se detuvo. Cruzó con cuidado, saltando de piedra en piedra, hasta llegar al otro lado del río, donde la luz parecía emanar de un pequeño montículo cubierto de musgo. Allí, en el centro del montículo, había una piedra grande, en forma de prisma, que emitía un resplandor suave, como si estuviera iluminada por una luz interna. Clara se acercó con cautela, sus manos temblando mientras tocaba la piedra. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con su superficie, un calor extraño la recorrió. La piedra no era fría, como cabría esperar de una roca en el medio del bosque, sino cálida, como si tuviera vida propia. Clara cerró los ojos, y entonces escuchó la voz, clara y resonante, pero esta vez provenía no de los árboles ni del viento, sino de las estrellas. La voz que había oído en el claro del bosque. Has dado el primer paso, Clara. Las palabras fueron suaves, pero llenas de una profundidad insondable, como si vinieran de algún rincón del universo mismo. Clara se apartó de la piedra, mirando a su alrededor, buscando de nuevo la fuente de la voz, pero como la última vez, no había nadie. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Su cuerpo, antes tenso por la incertidumbre, ahora estaba relajado, casi como si comprendiera que todo lo que estaba ocurriendo era parte de algo mayor, algo que ella aún no podía comprender por completo. La puerta que buscas está más cerca de lo que imaginas, continuó la voz, flotando en el aire como una brisa suave. Pero antes de cruzarla, debes entender que cada paso que des será acompañado por el reflejo de tus propios miedos y tus deseos más profundos. No todo será fácil, pero cada prueba te acercará más a tu verdadera esencia. Clara no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Cada palabra resonaba en su interior como un eco, como si ya lo supiera, pero al mismo tiempo, cada palabra la llenaba de una nueva incertidumbre. ¿Qué significaba eso de reflejo de tus miedos y deseos más profundos? ¿Qué clase de pruebas la esperaban? La piedra comenzó a vibrar bajo sus manos, y de repente, el resplandor se intensificó, envolviendo a Clara en una luz tan brillante que no pudo ver nada más a su alrededor. El tiempo pareció detenerse, y Clara sintió como si su cuerpo flotara en un espacio entre lo real y lo irreal, donde las fronteras de su mente se disolvían y la conexión con el mundo se intensificaba. De pronto, todo se calmó. La luz se desvaneció tan repentinamente como había llegado, y Clara se encontró de nuevo en la orilla del río. Pero algo había cambiado. La piedra ya no estaba frente a ella, y el resplandor había desaparecido por completo. Sin embargo, Clara sentía que había cruzado un umbral, uno invisible, pero real. Algo en su interior había despertado, algo profundo y antiguo, como si la esencia misma del universo le hubiera susurrado un secreto que solo ella podía comprender. Mientras regresaba lentamente al pueblo, caminando sin prisas pero con una claridad en su alma que antes no existía, Clara no pudo evitar mirar al cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad desconocida, más cercanas que nunca, y Clara sabía, sin lugar a dudas, que había comenzado un viaje que la llevaría a lugares que ni siquiera podía imaginar. El futuro se abría ante ella como un libro por escribir, y aunque no tenía todas las respuestas, sí tenía la certeza de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, Clara miró por la ventana hacia el cielo estrellado.
Algo dentro de ella susurraba que las estrellas no solo eran luces lejanas en el firmamento, sino que formaban parte de un mapa antiguo, un mapa que ella había comenzado a descifrar, paso a paso. Y en el fondo de su ser, Clara sintió que, al igual que las estrellas, su destino estaba brillando, esperando ser alcanzado, esperando ser revelado. El sol apenas comenzaba a ocultarse cuando Clara regresó a la casa de su abuela. El aire, ya fresco, tenía un aroma a tierra mojada que le llegaba con cada paso que daba, y el susurro de las hojas en los árboles parecía más claro, más urgente. Algo en el aire había cambiado desde su encuentro con la piedra, y Clara podía sentirlo. Algo importante estaba a punto de suceder, y aunque no entendía completamente qué era, su intuición le decía que no podría evitarlo, que estaba conectada con algo mucho mayor que ella misma. En su mente, los ecos de la voz que había escuchado a través de las estrellas seguían resonando. Las palabras del misterioso ser, si es que se podía llamar así a lo que había oído, se repetían en su cabeza una y otra vez. No todo será fácil, pero cada prueba te acercará más a tu verdadera esencia. ¿Qué significaba exactamente su verdadera esencia? Clara había vivido toda su vida en ese pueblo apartado, rodeada por los mismos rostros, las mismas rutinas. Pero, a medida que avanzaba en su travesía, sentía como si todo se estuviera transformando a su alrededor, como si los muros invisibles que había construido a lo largo de los años comenzaran a desmoronarse. Cuando llegó a la puerta de la casa de su abuela, la encontró abierta de par en par, como si la estuvieran esperando. Dentro, la luz tenue de las velas iluminaba las paredes cubiertas de viejos tapices y cuadros. La figura de la abuela, encorvada y de cabellos plateados, se encontraba en la mesa, tejiendo una pequeña alfombra. Clara se acercó lentamente, pero algo en su interior la hacía sentir distante, como si hubiera dado un paso hacia algo nuevo y desconocido. La abuela la miró sin sorpresa, como si ya supiera lo que había pasado. Su mirada, profunda y sabia, no tenía el brillo habitual, sino una intensidad silenciosa que hacía que Clara se sintiera vulnerable ante su presencia. «Has encontrado la piedra, ¿verdad?», dijo la abuela sin levantar la vista de su labor. Clara asintió lentamente, incapaz de articular palabras. Había estado esperando hablar con su abuela sobre lo que había experimentado, pero al mismo tiempo temía la respuesta. Temía lo que su abuela pudiera decir, temía que tal vez su vida ya no podría volver a ser la misma. Sabía que esto pasaría, continuó la abuela, sus manos moviéndose con agilidad mientras tejía. La piedra, Clara, es solo un símbolo. Una puerta, un punto de inicio. Si has tocado esa piedra, entonces sabes que el viaje ha comenzado. Pero también sabes que no es un viaje fácil. ¿Qué significa todo esto? Clara finalmente rompió el silencio, su voz cargada de una mezcla de temor y curiosidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? La abuela levantó los ojos por primera vez, mirándola fijamente. Porque el destino te ha elegido, Clara. No solo por tu sangre, sino por algo que llevas dentro, algo que quizás aún no entiendas. La piedra te ha hablado porque eres capaz de escucharla, porque tienes dentro de ti una capacidad que otros no tienen. Pero eso no significa que el camino sea sencillo. No significa que no enfrentarás pruebas. Clara se sintió abrumada, la ansiedad la invadió por completo. ¿Qué pruebas? ¿Qué debo hacer?
La abuela sonrió con suavidad, pero sus ojos reflejaban una sabiduría tan profunda que Clara casi podía sentir el peso de generaciones pasadas recayendo sobre ella. Hay mucho más en este mundo de lo que imaginas. Hay fuerzas que no comprendes, seres que habitan más allá de lo visible. Si sigues adelante, te encontrarás con ellos, y ellos te pondrán a prueba. Algunos serán tus aliados, otros, tus enemigos. Pero lo que importa, Clara, es que sigas tu camino con el corazón puro. Eso es lo que te guiará. ¿Quiénes son esos seres? ¿Dónde debo ir? Clara preguntó, sintiendo que las palabras se desbordaban de su boca sin filtro, como si al hablar intentara atrapar un destino que la sobrepasaba. La abuela se quedó en silencio por un momento, como si meditara sobre sus palabras. Hay un lugar en el bosque, más allá de lo que conoces. Un claro, donde los árboles parecen susurrar historias antiguas. En ese lugar encontrarás al guardián del bosque. Él será el que te guíe hacia el siguiente paso de tu viaje. Clara sintió una oleada de incertidumbre. El guardián del bosque. No había oído hablar de él nunca, pero algo en las palabras de su abuela la llenó de un extraño sentimiento de reconocimiento, como si ya lo conociera, como si su presencia estuviera entrelazada con su destino. ¿Cómo lo encontraré?, preguntó Clara, la voz temblando de anticipación. Él te encontrará a ti, respondió la abuela, sus ojos brillando con una chispa de misterio. El guardián tiene maneras muy particulares de aparecer. Pero no olvides lo más importante, debes ir sola. No puede ser nadie más quien haga este viaje por ti. Clara se quedó en silencio, pensando en todo lo que acababa de escuchar. El futuro parecía estar ante ella, en sombras y niebla, pero algo dentro de ella le decía que debía avanzar. No sabía qué le esperaba, ni quién sería el guardián, pero de alguna manera se sentía lista. Esa noche, Clara no pudo dormir. El sonido del viento entre los árboles la mantenía despierta, como si una llamada distante estuviera penetrando en su conciencia. En algún lugar más allá de la ventana, las estrellas brillaban con un resplandor inusual, como si el cielo mismo estuviera observándola, esperando que tomara la decisión de seguir adelante. Al amanecer, Clara se levantó con una resolución nueva. No podía dudar más. Había llegado el momento de seguir el camino que el universo le había trazado. Sabía que debía encontrar ese claro en el bosque, y que, en algún lugar de las sombras, el guardián del bosque le estaba esperando. Con una mochila ligera y el corazón lleno de preguntas, Clara salió de la casa, sin mirar atrás. Sabía que el viaje sería largo, que las respuestas no llegarían fácilmente, pero algo en su interior la impulsaba hacia adelante. El camino hacia lo desconocido había comenzado, y no había marcha atrás. Mientras cruzaba la puerta, Clara miró por última vez al pueblo. Las casas, las calles que conocía, todo parecía tan lejano, como si el mundo que conocía ya no perteneciera a su realidad. El sol apenas comenzaba a disiparse entre las altas copas de los árboles cuando Clara llegó al borde del bosque. Durante días, había caminado sin rumbo fijo, guiada solo por la intuición, y poco a poco, la sensación de que algo profundo estaba a punto de suceder se había apoderado de ella. Sabía que el bosque no era simplemente un conjunto de árboles y arbustos. Había algo en él, algo que no podía explicar, que lo hacía diferente a cualquier otro lugar que hubiera visitado. El aire aquí era más denso,
más cargado de historia, como si cada hoja susurrara secretos olvidados. A medida que avanzaba, el sonido de la naturaleza se hacía más presente, el crujir de las ramas bajo sus pies, el canto lejano de un ave, el susurro del viento moviendo las hojas. Clara sentía una extraña conexión con cada rincón de ese lugar. No era solo un paseo por la naturaleza, era un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia su destino. En cuanto entró más adentro, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles parecían más viejos, las ramas se entrelazaban formando una especie de túnel, y el aire se volvía más fresco y perfumado con un aroma que parecía mezclar la tierra con algo más etéreo, casi mágico. Un pequeño río serpenteaba entre las piedras, y Clara siguió su curso, sin saber realmente por qué. Era como si el río mismo la estuviera guiando. De repente, un destello de luz atravesó el follaje. Clara se detuvo, sorprendida. La luz era suave, dorada, como si viniera de algún rincón secreto del bosque. El río, que hasta ese momento había fluido de manera tranquila, comenzó a agitarse de una manera casi imperceptible, como si algo estuviera sucediendo en sus aguas. Clara no podía entenderlo, pero en su interior algo le decía que debía seguir ese resplandor. Avanzó con cautela, el sonido de sus pasos quedándose atrapado entre las hojas. Y entonces, al final del sendero, lo vio. Un claro se abrió ante ella, bañado en una luz suave que parecía emanar de la tierra misma. En el centro, se encontraba una figura que no parecía humana, pero tampoco completamente ajena a la naturaleza. Era una criatura de grandes proporciones, cubierta por una capa de musgo y hojas, con ojos que brillaban con una sabiduría infinita. Su figura era majestuosa, y Clara pudo sentir que, de alguna manera, esa presencia era tanto aterradora como reconfortante. Era el guardián del bosque. Él no se movió cuando Clara apareció frente a él. Solo la observó con calma, su mirada penetrante como si pudiera ver cada rincón de su alma. Clara, por su parte, se sintió pequeña ante esa mirada, pero no retrocedió. Sabía que ese encuentro era el propósito de su viaje, el propósito que había estado buscando sin saberlo. «Has llegado», dijo el guardián con voz profunda y grave, que parecía resonar en el aire como si toda la tierra hablara a través de él. Su voz no era solo un sonido, era una sensación que envolvía a Clara, como si las palabras tuvieran peso, como si cada una de ellas fuera una verdad inquebrantable. Clara tragó saliva, sintiendo como su corazón latía fuerte en su pecho. No sabía cómo responder, pero algo en su interior la impulsó a hablar. «¿Ya he llegado? ¿Para qué?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El guardián asintió lentamente, su mirada fija en ella, pero su expresión era serena, como si estuviera acostumbrado a ver a los humanos llegar a ese lugar, como si su presencia fuera algo inevitable. «Has venido porque el destino te ha llamado, y porque dentro de ti llevas algo que debe ser desvelado. Esta tierra, este bosque, no es solo un lugar de belleza. Es un lugar de pruebas, de secretos olvidados. Aquí, lo que se oculta a simple vista se revela solo a aquellos que tienen la capacidad de ver más allá de lo evidente». Clara lo miró confundida. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podría ella, alguien tan común, ser parte de algo tan grande, de algo tan lleno de misterio? Pero antes de que pudiera articular más preguntas, el guardián levantó una de sus enormes manos,
señalando hacia el corazón del bosque. Aquí, en el centro de este lugar, encontrarás una prueba. Es una prueba de tu capacidad para comprender el mundo que te rodea y a ti misma. Solo aquellos que son verdaderos con su propósito y con su ser podrán superar lo que está por venir. Pero no estarás sola. El bosque te ayudará si eres digna de su ayuda. Clara, aunque todavía llena de dudas, sintió una extraña mezcla de valentía y miedo. El guardián no parecía amenazante, pero había algo en su presencia que dejaba claro que este no era un encuentro trivial. No estaba aquí solo para guiarla, estaba aquí para desafiarla, para ponerla a prueba. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, sin poder evitar que la ansiedad se colara en su voz. El guardián sonrió levemente, una sonrisa que no era ni amable ni cruel, sino sabia, profunda. La prueba será de tu propio corazón. No hay forma de predecir cómo te afectará ni cómo la superarás. Pero lo que sí puedo decirte es esto: en el bosque, todo tiene un propósito. Cada árbol, cada hoja, cada piedra. Todo lo que encontrarás aquí tiene una lección que enseñarte. Lo único que debes hacer es escuchar. Escuchar y confiar en lo que eres. Clara asintió, aunque todavía sentía la incertidumbre envolviéndola. Pero no podía retroceder. Sabía que había llegado hasta aquí por una razón, y que debía enfrentarse a lo que fuera que el bosque le deparara. El guardián, con un gesto de su mano, la invitó a seguirlo. Ella lo hizo, internándose más en el bosque, con la sensación de que cada paso la acercaba a algo que ni siquiera podía imaginar. A medida que caminaban, el ambiente parecía cambiar. El aire se volvía más pesado, y el murmullo del bosque se intensificaba, como si miles de voces susurraran secretos entre las ramas. Clara podía sentir cómo la atmósfera se cargaba de una energía extraña, como si el mismo suelo vibrara con la presencia de algo antiguo, algo que había estado esperando su llegada. Finalmente, llegaron a un pequeño lago. El agua era cristalina y reflejaba el cielo como un espejo. En el centro del lago, una figura de piedra se alzaba sobre una roca. Clara se acercó, y al mirar de cerca, vio que era una estatua de una mujer, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el cielo. «Aquí es donde todo comenzará», dijo el guardián, su voz resonando de nuevo. «Este es el umbral entre lo que eres y lo que debes llegar a ser. Mira la estatua. Ella no es solo una figura inerte, ella es el reflejo de ti misma. Si puedes ver más allá de lo que hay a simple vista, si puedes ver su alma, verás lo que te espera». Clara se acercó, su corazón palpitando. Miró la estatua fijamente, tratando de comprender lo que se le pedía. Pero no era fácil. La figura parecía estar hecha de una piedra que no reflejaba la luz de la misma manera que el resto de las superficies, casi como si estuviera atrapada en una niebla de tiempo y memoria. Fue entonces cuando, por un momento, Clara sintió que su mente comenzaba a despejarse. La estatua dejó de ser solo piedra, y algo en ella empezó a brillar. No de una manera visible, no de una manera material, pero Clara lo vio. Sintió una conexión profunda con la figura, una conexión que trascendía lo físico. La estatua se transformó en algo más. En ese instante, Clara entendió que la prueba no era algo que pudiera tocar o ver. Era algo que debía sentir, algo que debía reconocer en su interior.
Una comprensión profunda y silenciosa comenzó a invadirla, y por un momento, se sintió más conectada con la tierra, con el aire, con el bosque que nunca antes. Era como si la estatua le estuviera susurrando algo que siempre había estado allí, esperando ser escuchado. Has comenzado el viaje, Clara. La voz del guardián la despertó de su trance. Recuerda, todo lo que ves aquí tiene un propósito. Y ahora, el bosque te pertenece. La mañana siguiente, Clara despertó en el claro donde había pasado la noche, rodeada por la suave luz dorada que filtraba a través de las ramas. El aire seguía siendo fresco y denso, cargado de una energía indescriptible. Sin embargo, algo había cambiado. La sensación que había tenido la noche anterior, de estar siendo observada por el bosque, había desaparecido. En su lugar, una calma profunda y tranquila había invadido su ser, como si el bosque mismo la hubiera aceptado como una de sus propias criaturas. Clara se levantó lentamente, tomando conciencia del entorno. Aunque todo parecía igual, algo había alterado la percepción de la realidad. El suelo, antes cubierto de hojas secas, ahora parecía más suave, casi como si fuera una alfombra mullida. Los árboles que la rodeaban, aunque conocidos, se veían más altos, más majestuosos. Las aves cantaban, pero sus trinos parecían ser más melodiosos, casi como una canción antigua. Sintió una extraña necesidad de avanzar. No sabía a dónde ir, pero algo dentro de ella la instaba a seguir adelante. Entonces, decidió hacer lo que le había dicho el guardián, escuchar y confiar en lo que sentía. Avanzó, sin un destino claro, dejándose llevar por la curiosidad y la intuición. El bosque no la guiaba con una dirección concreta, sino que la envolvía en una sensación de certeza. A medida que caminaba, el paisaje comenzó a cambiar de nuevo. Los árboles se hicieron más densos, las ramas más gruesas, hasta que un pasillo estrecho entre los árboles apareció ante ella. Sin pensarlo demasiado, Clara lo atravesó. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, el suelo comenzó a temblar. Clara se detuvo, con los sentidos alerta. A lo lejos, podía escuchar un sonido bajo, como un murmullo que venía de la tierra. Era como si la tierra misma estuviera susurrando secretos. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el suelo cedió bajo sus pies y Clara cayó. La caída no fue larga, pero cuando tocó el suelo, todo se detuvo. Se levantó rápidamente, mirando a su alrededor. Estaba en un lugar completamente diferente, un espacio vasto y oscuro, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido. El aire era espeso, como si todo lo que estaba allí estuviera suspendido en una quietud infinita. Clara miró a su alrededor, buscando algo familiar, pero todo era extraño y desorientador. En la distancia, veía una serie de puertas, cada una diferente de la otra. Algunas eran de madera, otras de hierro, otras de cristal. Todas tenían algo peculiar, estaban alineadas de una manera que no parecía natural, formando un patrón casi imposible de entender. Era como si estuviera en un laberinto, pero no un laberinto común, sino uno que desafiaría las leyes del espacio y del tiempo. Sin embargo, lo más desconcertante de todo era la sensación de que las puertas no estaban allí por accidente. Cada una de ellas parecía estar esperando que Clara tomara una decisión.
Pero, ¿qué decisión? ¿Cuál de ellas elegir? Clara comenzó a caminar entre las puertas, tocando ligeramente las superficies con las yemas de los dedos. Cada puerta que tocaba parecía emitir una sensación diferente, como si tuviera una historia propia. La puerta de madera era cálida al tacto, y al poner su mano sobre ella, Clara sintió una ligera vibración, como si algo estuviera despertando detrás de ella. La puerta de hierro, en cambio, era fría y rígida, emanando una sensación de antigüedad, como si fuera un relicario de un tiempo olvidado. La puerta de cristal, por su parte, parecía traslúcida, con algo de luz brillando desde el interior, pero era imposible ver qué había detrás. Clara sabía que cada puerta representaba una opción, una posibilidad, un futuro diferente. Pero también sabía que detrás de cada una había un desafío. No podía tomar una decisión sin antes comprender lo que estaba en juego. Sin embargo, a pesar de su confusión, algo dentro de ella le decía que debía elegir. De pronto, una suave brisa comenzó a soplar desde un lado, agitando las hojas que flotaban en el aire. Clara miró hacia ese lado y vio una puerta que parecía distinta a las demás. No era tan elaborada como las otras, ni tan ornamentada. Era una puerta de madera simple, pero tenía algo que la atraía. Algo en su interior le decía que esa puerta era la que debía elegir. Sin pensarlo, Clara se acercó a la puerta. Al tocar el pomo, una corriente de energía recorrió su cuerpo, una sensación que la llenó de determinación. Con un suspiro profundo, empujó la puerta, que se abrió con un sonido suave, casi imperceptible. Al cruzar el umbral, Clara sintió como si estuviera viajando a través del tiempo. La sensación de movimiento fue tan intensa que le costó mantenerse de pie, como si la puerta hubiera sido el portal a un lugar completamente diferente. Los colores se distorsionaron a su alrededor, y el suelo comenzó a girar. Clara cerró los ojos, sintiendo que se desvanecía en un torbellino de luces y sombras. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontraba en un paisaje completamente diferente. Ya no estaba en el laberinto. Ahora se encontraba frente a un vasto campo de flores, bajo un cielo brillante y despejado. Las flores se mecían suavemente con el viento, y el aire era ligero, cargado de la fragancia de la tierra. Todo parecía pacífico, pero Clara sabía que, aunque el paisaje era hermoso, este nuevo lugar no era menos misterioso que el anterior. En el horizonte, podía ver una figura, una silueta que caminaba hacia ella. Aunque estaba lejos, Clara podía sentir la presencia de esa figura, como si tuviera una conexión inmediata con ella. La figura era alta, vestida con una capa oscura que fluía con el viento. A medida que la figura se acercaba, Clara pudo distinguir más detalles. Era una mujer, su rostro cubierto por un velo que no dejaba ver sus rasgos, pero sus ojos brillaban con una intensidad única. Clara sintió que debía acercarse, pero algo en su interior la detuvo. Sabía que, en ese momento, no estaba simplemente cruzando un paisaje, estaba cruzando una frontera. Algo más grande que ella misma le esperaba, algo que pondría a prueba su corazón y su alma. No podía retroceder. La mujer se detuvo frente a Clara, y la mirada que compartieron fue suficiente para que Clara supiera que algo había comenzado. La mujer levantó una mano, señalando hacia el horizonte, hacia el campo infinito de flores. El tiempo ya no es lo que era, dijo la mujer,
con una voz tan suave que Clara casi no pudo escucharla. Sin embargo, esas palabras resonaron profundamente en su alma, como si el significado de esas palabras se extendiera más allá de lo que la mente humana podría comprender. Clara, aunque llena de preguntas, sintió que en ese momento todo encajaba. El tiempo, el bosque, el guardián, todo tenía un propósito. Estaba destinada a algo grande, algo que involucraba no solo el futuro, sino también el pasado y todo lo que había sido. El laberinto que acababa de atravesar no era solo un espacio físico, sino una representación del viaje interior que Clara debía completar. El sol comenzaba a ponerse sobre el campo de flores, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se desvanecía lentamente en tonos morados y dorados. Clara caminaba al lado de la figura misteriosa, la mujer que se había acercado en el horizonte. Aunque su rostro seguía cubierto por un velo, Clara sentía que esa silueta era todo lo que necesitaba en ese momento. Una paz tranquila, pero también una tensión invisible, flotaba en el aire entre ellas. La mujer no hablaba, pero su presencia era tan elocuente como las palabras. Clara, sin embargo, no podía evitar la avalancha de pensamientos que invadían su mente. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significaban los cambios que había experimentado hasta ahora? Cada lugar que había cruzado, cada paso que había dado, parecía encerrar un misterio mayor. El viento comenzó a soplar suavemente, y las flores alrededor de Clara se agitaron, como si el mundo entero estuviera susurrando su nombre. Clara lo percibió, como si todo el universo estuviera en un susurro silencioso, esperando algo de ella. Finalmente, la mujer habló, su voz etérea, como si proveniera del mismo aire que la rodeaba. Del tiempo, Clara, no es lo que parece. Y tu viaje, aunque parece largo, está en el principio de algo mucho más vasto. Su voz fue clara, pero al mismo tiempo distante, como si estuviera transmitiendo una sabiduría antigua que trascendía las palabras. Clara se detuvo, sorprendida por la profundidad de lo que había oído. Sentía que sus palabras no eran solo un consejo, sino una revelación, algo que tocaba lo más profundo de su ser. La mujer caminó un paso más, y Clara, sintiendo la necesidad de comprender, la siguió. Aunque sus pies apenas tocaban el suelo, el paso de la mujer parecía traer consigo la promesa de un entendimiento más allá de lo inmediato. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Clara, su voz temblorosa pero determinada. ¿Por qué todo parece estar cambiando tan rápidamente? El bosque, el laberinto, el campo de flores, nada parece ser lo que era. La mujer levantó la vista al cielo, como si estuviera mirando algo invisible para Clara, algo que solo ella pudiera ver. Luego, con calma, respondió: porque el mundo que ves es solo una capa superficial. Es lo que conocemos, pero no es todo lo que hay. Y tú, Clara, eres parte de algo mucho más grande. Tus pasos no son los primeros ni serán los últimos, pero tu viaje tiene un propósito. Aún no lo entiendes por completo, pero cada lugar que has visitado, cada persona que has encontrado, te ha acercado más a la verdad. Clara sintió una presión en el pecho. La incertidumbre, que siempre la había acompañado, ahora se sentía más aguda. ¿Qué era esa verdad que debía entender? Cada respuesta que recibía parecía abrir más preguntas. Quería saber más, pero también sentía una especie de resistencia dentro de ella,
como si un miedo primitivo la frenara de adentrarse demasiado en esa verdad. La mujer comenzó a caminar de nuevo, y Clara la siguió sin pensarlo. Las flores a su alrededor parecían brillar con más intensidad, como si todo estuviera cobrando vida a su paso. La luz del atardecer bañaba el campo en una calidez etérea, pero había algo en el ambiente que se sentía fuera de lugar, como si el tiempo mismo estuviera cambiando de forma imperceptible. Finalmente, la mujer se detuvo frente a un árbol que Clara no había notado antes. Era un árbol monumental, con ramas que se extendían en todas direcciones, cubiertas de hojas doradas que reflejaban la luz del sol de manera asombrosa. A su alrededor, una serie de piedras talladas formaban un círculo, como si fueran parte de un antiguo ritual. El árbol tenía una presencia poderosa, y Clara no pudo evitar sentirse pequeña frente a él, como si estuviera ante algo ancestral y eterno. «Este es el árbol de la sabiduría», dijo la mujer, tocando suavemente la corteza del árbol. «Aquí, todos los secretos del tiempo están guardados. El conocimiento de lo que fue, lo que es y lo que será. Si estás lista, puedes aprender. Pero debes estar preparada para escuchar lo que tu corazón aún no sabe». Clara se acercó, sintiendo el peso de las palabras de la mujer. Miró el árbol con cautela, como si esperara que algo fuera a suceder. La mujer dio un paso atrás y observó en silencio, como si estuviera esperando a que Clara tomara la iniciativa. La joven extendió la mano hacia el árbol, tocando su superficie fría. Al instante, una corriente de energía recorrió su cuerpo, y Clara sintió como si el árbol mismo estuviera conectándola con algo más allá de su comprensión. Imágenes comenzaron a fluir en su mente, imágenes de lugares lejanos, de personas que nunca había conocido, pero que de alguna manera le eran familiares. Escuchó risas, llantos, voces que le hablaban en lenguas que no entendía. El tiempo se desdibujaba, y Clara tuvo la sensación de que estaba viendo tanto el futuro como el pasado al mismo tiempo. De repente, una visión la golpeó con fuerza. Vio el rostro de una niña, pequeña, con ojos brillantes y llenos de esperanza. Clara la reconoció. Era ella misma, pero no como la veía ahora, sino como la había sido cuando era pequeña, cuando todo aún parecía posible. La niña sonrió, y Clara sintió un vínculo profundo con ella, como si esa niña fuera una versión de ella misma que aún guardaba la respuesta a lo que buscaba. El árbol comenzó a emitir un suave resplandor dorado, y Clara vio cómo las raíces se extendían por el suelo, penetrando la tierra y conectando con otros mundos, con otras realidades. En ese momento, Clara entendió que su viaje no solo era físico. Era un viaje hacia el interior, hacia un entendimiento más profundo de sí misma y del propósito que había estado buscando. Las imágenes comenzaron a desvanecerse lentamente, y Clara se encontró de nuevo en el campo de flores, mirando el árbol frente a ella. La mujer lo observaba con una ligera sonrisa, como si hubiera estado esperando este momento. «Lo que viste es solo el comienzo», dijo la mujer, su voz llena de una sabiduría infinita. «Pero ahora sabes que todo está conectado, que el tiempo no es lineal y que cada decisión que tomas tiene un impacto más allá de lo que puedes ver». Clara sintió una oleada de comprensión, pero también una nueva sensación de responsabilidad. Sabía que el viaje que había comenzado hace tanto tiempo no era solo para ella. Era para todos los que venían después. La verdad, aunque compleja y misteriosa, ahora estaba más cerca de ser entendida.
Pero Clara sabía que aún quedaba mucho por descubrir, y la sensación de que todo se entrelazaba de una manera que nunca habría imaginado la llenaba de un propósito renovado. Con un suspiro profundo, Clara miró hacia el horizonte. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, ya no sentía miedo. Sabía que estaba lista para seguir adelante, para desentrañar los misterios que aún quedaban por descubrir. La mujer asintió, y Clara dio un paso adelante, consciente de que su viaje apenas comenzaba. El amanecer llegó con un manto gris, como si el cielo estuviera cubierto por un velo misterioso, ocultando las estrellas que aún brillaban en lo profundo del universo. Clara despertó en el mismo campo de flores, pero todo parecía diferente ahora. La brisa, antes ligera y cálida, era más fría, y el suelo, aunque suave bajo sus pies, parecía tener un peso que no había sentido antes. Algo había cambiado en ella durante la noche, un cambio imperceptible, pero profundo. Había tocado el árbol de la sabiduría, y su vida ya no sería la misma. La mujer, que había sido su guía en este mundo extraño, ya no estaba a su lado. Clara la buscó con la mirada, pero el campo de flores estaba vacío, y el horizonte se extendía ante ella con una quietud inquietante. Un vacío profundo se instaló en su pecho. La sensación de estar sola, en medio de un mundo vasto y desconocido, la invadió de inmediato. Sin embargo, algo dentro de Clara la instó a seguir adelante. Una fuerza silenciosa, como un susurro en lo más profundo de su ser, la empujó hacia el sendero que se abría entre las flores. Sus pasos fueron lentos, pero decididos. Sabía que no podía quedarse allí, que había algo más esperándola, algo importante que no podía dejar pasar. La mujer había dicho que su viaje apenas comenzaba, y Clara se aferraba a esas palabras como un ancla en medio de la tormenta. A medida que caminaba, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. Las flores que antes eran vibrantes y llenas de vida ahora parecían marchitas, y el aire, que antes estaba impregnado con el dulce perfume de las plantas, ahora llevaba consigo un sabor amargo y seco. Clara sintió una creciente ansiedad, pero no dejó que eso la detuviera. Sabía que había algo que debía aprender, algo que solo podría descubrir si continuaba. De repente, el sendero que seguía se bifurcó en dos direcciones. Una de las rutas se adentraba en un bosque oscuro, con árboles altos que se entrelazaban sobre su cabeza, creando un techo de sombras que apenas dejaba pasar la luz. La otra dirección llevaba a un claro más iluminado, donde el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes grises. Clara dudó por un momento, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. ¿Hacia dónde debía ir? Fue entonces cuando escuchó la voz, suave pero clara, como un susurro que se colaba entre los árboles. Clara se detuvo, los ojos buscando a su alrededor. La voz parecía provenir de todas partes, pero al mismo tiempo, de ningún lugar en particular. Era la misma voz que había oído en su mente cuando tocó el árbol, una voz llena de poder y sabiduría. Pero esta vez, el tono era diferente, como si se tratara de un eco distante de algo ya olvidado. Elige, Clara. Pero recuerda, lo que elijas te llevará más allá de lo que esperas. No hay regreso cuando cruzas este umbral. Clara tragó saliva y miró las dos rutas. La del bosque oscuro parecía atraerla, como si algo invisible la llamara hacia ese misterio. El claro, por otro lado, ofrecía la seguridad de la luz,
pero Clara sabía que la seguridad nunca le había ofrecido respuestas satisfactorias. Sabía que el viaje que había emprendido no se trataba de buscar comodidad, sino de encontrar la verdad, y eso solo podía encontrarse en el desconocido. Con una determinación renovada, Clara eligió la ruta que la llevaría al bosque oscuro. El camino estaba lleno de sombras, pero ella sentía que, de alguna manera, estaba siguiendo la corriente de algo mucho más grande que ella misma. A medida que caminaba, los árboles a su alrededor parecían moverse, como si observaran cada paso que daba, pero no la detuvieron. La voz, que había sido un susurro antes, comenzó a ser más clara, resonando en su mente. Este es el camino que eliges, Clara. El camino de la verdad no siempre es claro, pero en tus pasos, el eco del pasado resuena. ¿Puedes escuchar lo que el viento te susurra? Clara no respondió, pero su mente comenzaba a entender. El viento, el susurro, el eco de las voces perdidas, todo parecía estar conectado. Cada paso que daba sobre la tierra, cada suspiro que tomaba, era parte de algo que se remontaba a tiempos tan antiguos que no podía comprender. El bosque se espesó aún más a medida que avanzaba. La oscuridad no era completa, pero la luz parecía difusa, como si el mismo tiempo se diluyera allí. El aire era denso y pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Clara no podía ver con claridad, pero la sensación de estar siendo observada se intensificó. A lo lejos, escuchó un crujido, seguido por una risa lejana, fría y burlona. ¿Quién está ahí?, preguntó Clara, alzando la voz, aunque el miedo le llenaba el pecho. La risa se detuvo por un momento, y el silencio se hizo aún más profundo. Finalmente, una figura emergió de las sombras. Era alta y delgada, con ojos que brillaban con una luz propia, como si estuvieran hechos de las mismas estrellas que adornaban el cielo nocturno. Su rostro no era completamente visible, pero Clara podía ver la figura de una mujer, una figura que parecía familiar de algún modo. Y no te asustes, Clara. Soy solo un eco de lo que has dejado atrás. La voz de la mujer tenía una calidad que helaba la sangre, pero también una suavidad que invitaba a la reflexión. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido un reflejo de tu alma y tus decisiones. Clara se acercó con cautela. No sabía si debía confiar en ella, pero sentía que no podía retroceder ahora. Todo lo que había experimentado la había traído hasta aquí y no podía dar marcha atrás. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz más firme esta vez. La mujer sonrió, una sonrisa enigmática que parecía esconder más de lo que revelaba. Luego, extendió su mano hacia Clara. Soy una parte de ti misma, la que aún no entiendes. Y he venido a mostrarte lo que hay más allá de tus ojos. Ven, Clara, hay algo que debes ver. Clara sintió la presión de esas palabras. Algo debía haber, algo que cambiaría el curso de todo lo que conocía. Pero antes de dar un paso, una imagen fugaz atravesó su mente, una visión de su hogar, de su familia, de todo lo que había dejado atrás. Pero, por un momento, esa visión se desvaneció, y la mujer extendió la mano una vez más. Sin decir palabra, Clara tomó la mano de la mujer. Cuando lo hizo, el suelo bajo sus pies comenzó a desvanecerse, y el aire se llenó de una energía palpable, vibrante.
la luz estalló en 1000 fragmentos, y Clara sintió como su cuerpo se deshacía en el aire, convirtiéndose en parte de una corriente etérea que la arrastraba a través de un vacío insondable. No había tierra bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza. No había nada, solo una sensación indescriptible de estar flotando en la vastedad del universo. Un espacio tan antiguo y tan vacío como el tiempo mismo, donde las sombras y la luz se entrelazaban, creando una atmósfera casi irreal. Era como si hubiera dejado de ser humana, como si se hubiera convertido en una idea, en una memoria que atravesaba dimensiones. A su alrededor, las formas se transformaban, se desvanecían y se reconfiguraban. Oía susurros que parecían provenir de todas partes, pero sin un origen claro, voces que hablaban en idiomas olvidados, en lenguajes que su mente no podía comprender completamente. Y, sin embargo, sentía que cada palabra pronunciada era una parte esencial de lo que debía entender. Por un instante, la mujer de ojos brillantes apareció de nuevo ante ella, su figura difusa en la neblina del espacio vacío. Su rostro, tan familiar como la idea de un sueño perdido, se mostró más claro ahora, pero con una expresión de profunda serenidad. Como si ella ya estuviera completamente inmersa en la sabiduría que Clara aún intentaba alcanzar. «Has cruzado la frontera, Clara». La voz de la mujer resonó en su mente, más profunda que nunca. Este es el abismo, el lugar donde los secretos del universo se encuentran entrelazados. Aquí no existen las respuestas fáciles, pero si miras más allá de las sombras, hallarás la verdad que tanto has buscado. Clara intentó hablar, pero las palabras se desvanecían antes de llegar a su boca, como si la misma lengua que usaba no tuviera poder en este lugar. En su lugar, el silencio se desplegó ante ella, y la visión de la mujer comenzó a disolverse, como si fuera parte de la niebla misma. Una corriente de aire frío pasó a su lado, y Clara, en un impulso, giró para seguirla. De repente, el vacío comenzó a llenarse de imágenes, pero no imágenes como las que había conocido antes. No eran recuerdos, ni visiones de su vida. Eran vislumbres de algo mucho más grande, algo más allá de su comprensión. Vio estrellas naciendo y muriendo, mundos enteros que se formaban en el espacio, y galaxias que giraban en una danza interminable. Cada uno de esos fragmentos de vida parecía tener una historia propia, pero ninguna de ellas era suya. Sin embargo, Clara sentía que todas las historias estaban conectadas, que cada uno de esos momentos, por más distantes que parecieran, formaba parte de una misma verdad que ella aún no entendía. De repente, la mujer apareció nuevamente, esta vez con una expresión que combinaba compasión y preocupación. En sus ojos brillaba un conocimiento que parecía más antiguo que el mismo universo, como si ella fuera la guardiana de todos los secretos olvidados. «Este es el precio de la sabiduría, Clara», dijo la mujer. «Lo que ves es solo una parte de lo que debes entender. Para conocer la verdad completa, debes atravesar el abismo de tus propios miedos, tus propias dudas. Y allí, al otro lado, es donde podrás encontrar la respuesta a la pregunta que te ha traído hasta aquí». Clara, aunque cautivada por las imágenes que la rodeaban, sintió una presión creciente en su pecho. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, pero no entendía completamente lo que implicaba atravesar ese abismo. ¿Qué significaba? ¿Cómo podría enfrentar algo tan intangible, tan vasto y aterrador? Un rugido ensordecedor surgió a lo lejos,
como si una tormenta estuviera acercándose rápidamente. La oscuridad que antes parecía difusa y acogedora se tornó en un vacío denso y aterrador. Clara intentó avanzar, pero algo la frenó. Era como si una fuerza invisible la hubiera atrapado, sujetándola en un punto suspendido en el espacio. Un abismo de dudas comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, sus palabras casi perdidas en el caos creciente. La mujer sonrió con una tristeza insondable y se acercó a Clara, tocando su frente con suavidad. Significa que debes enfrentarte a tus miedos, Clara. Y no solo a los tuyos, sino a los de todo ser humano que ha existido, a los de todos los mundos, a todos los momentos. Esta es la tarea que has aceptado, la responsabilidad de mirar hacia lo desconocido sin huir. La verdad es un espejo que refleja lo que somos, no solo lo que deseamos ver. Y para verlo con claridad, debes mirarlo directamente, sin miedo, sin sombras que te cieguen. Clara sintió un estremecimiento en su ser. Las palabras de la mujer atravesaron su alma, y por un momento, se sintió más ligera, como si hubiera comprendido algo profundo. Pero entonces, el rugido volvió, más fuerte esta vez, y el abismo ante ella se abrió de par en par, revelando un océano de oscuridad que la atraía hacia su centro. Debes dar un paso más, Clara. El abismo es solo un reflejo de tus propios miedos. Si no los enfrentas, nunca podrás alcanzar la sabiduría que buscas. Con un suspiro, Clara dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar como una espiral, y ella sintió que caía en el vacío, pero esta vez, no era el vacío del espacio, sino el vacío de su propia mente, de sus propios miedos. Sintió como las dudas, las inseguridades y los temores más profundos comenzaban a apoderarse de ella. ¿Era realmente capaz de comprender lo que estaba viviendo? ¿Era capaz de enfrentarse a la verdad, no solo la verdad del universo, sino la verdad sobre sí misma? Cada paso que daba parecía sumergirla más en las tinieblas de su alma, hasta que, finalmente, un grito resonó en su mente. Era el grito de su propio ser, el grito de la duda, del temor a lo desconocido. Pero en ese grito, Clara también escuchó algo más, la quietud de la comprensión. Había llegado al punto donde ya no podía retroceder, donde el abismo no era solo un desafío exterior, sino una parte de ella misma. Y al enfrentarlo, al aceptar su propio miedo, Clara sintió una claridad como nunca antes. La luz comenzó a filtrarse a través de las sombras, revelando una verdad que había permanecido oculta durante toda su vida. La sabiduría no era un destino, sino un viaje. Y ese viaje, aunque aterrador, era el único camino hacia la comprensión completa de lo que significaba ser humana, ser parte de un universo tan vasto e incomprensible. La revelación, entonces, no era solo sobre el cosmos, sino sobre el corazón de cada ser, y Clara entendió finalmente que, al atravesar el abismo de su ser, había alcanzado un punto de no retorno. Ahora, podía mirar hacia adelante con una nueva perspectiva, y todo lo que vendría sería diferente. Pero, antes de que pudiera dar un paso más, una voz la detuvo, un susurro que parecía venir de todos los rincones del espacio y el tiempo. Ahora, Clara, mira más allá del abismo. La respuesta está justo frente a ti. Clara no sabía si había sido el silencio, la súbita calma que invadió el abismo,
o la voz que resonó como un eco desde los rincones más lejanos de su conciencia, pero algo había cambiado. La pesadez del vacío que la rodeaba se desvaneció, y la oscuridad que parecía haberla atrapado comenzó a disolverse lentamente, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. La figura de la mujer, esa presencia etérea que había sido su guía, volvió a materializarse ante ella, con una calma tan profunda que casi parecía imperturbable, como si hubiera esperado todo este tiempo que Clara llegara al punto que ahora alcanzaba. ¿Lo ves ahora, Clara?, preguntó la mujer con voz suave pero firme, como quien habla desde una comprensión total del universo. Clara, aún temblando por la intensidad de la experiencia vivida, asintió lentamente. No tenía palabras. Algo dentro de ella había despertado, una comprensión nueva, algo más grande que su propio miedo. Todo lo que había creído saber sobre sí misma y sobre el mundo había cambiado. Y, aunque la verdad seguía siendo un enigma, una pieza de rompecabezas aún por encajar, Clara podía sentir que estaba más cerca de ella que nunca. La mujer lo observó por un largo momento, y Clara pudo ver, con claridad inusitada, que sus ojos no solo la miraban, sino que veían a través de ella, penetrando más allá de la superficie de su ser, como si pudiera ver lo más profundo de su alma. Era una sensación desconcertante, pero también reconfortante, como si la mujer hubiera estado esperando este momento desde siempre. La verdad no es una idea, Clara. No es un concepto que puedas entender solo con tu mente. La verdad es algo que se experimenta, algo que se vive. Y esa verdad está en cada momento, en cada paso que das. Está en la conexión que sientes con todo lo que te rodea, en la forma en que te entregas a lo que eres sin temor, sin duda. Clara sintió un peso en el aire. La verdad no era un solo fragmento, ni un conocimiento que pudiera adquirir en un solo momento. La verdad, comprendió, era un proceso, algo que solo se alcanzaba a través de la vivencia, a través del dolor, de la alegría, de la incertidumbre y la paz. Era todo lo que formaba la existencia. Y cada persona, cada ser, tenía su propio camino hacia esa verdad. La mujer dio un paso hacia ella y, por un momento, Clara creyó ver un destello de luz en su rostro, una luz cálida, llena de entendimiento. Era como si todo lo que había vivido y experimentado hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para este instante. Ahora, el camino se bifurca, Clara. Y dijo la mujer, señalando hacia un punto a lo lejos. Clara no pudo ver con claridad qué había allí, pero un sentimiento de transformación comenzó a surgir en su pecho, una especie de renacimiento. Lo que has encontrado aquí es solo el principio. La verdad que has tocado hoy te acompañará siempre, pero tendrás que aprender a caminar con ella en el mundo que te espera. Y ese será tu desafío, vivir la verdad cada día, aceptando lo que venga sin perderte, sin huir. La vida no es un destino, Clara. Es un proceso constante, y todo lo que has vivido hasta ahora será solo un eco que te guiará hacia el siguiente paso. Clara sintió un suspiro de alivio y miedo simultáneamente. Había atravesado la oscuridad, había enfrentado sus propios miedos, había visto más allá del abismo. Pero, ahora, el desafío real comenzaba, el reto de vivir lo que había aprendido, de llevar esa comprensión al mundo tangible, donde los recuerdos y las sombras no siempre eran tan fáciles de comprender. La mujer sonrió levemente,
como si compartiera una sabiduría que solo podría comprenderse al vivirla, al experimentar su peso en la vida cotidiana. Pero antes de que Clara pudiera decir una palabra, la figura comenzó a desvanecerse, no como una ilusión, sino como algo que se transformaba, que se liberaba, como una chispa que se desintegra en el aire. Vivirás muchas más vidas, Clara. Y dijo la mujer, su voz ahora distante, como un susurro que se perdía en la distancia. Y cada una de esas vidas te acercará más a la verdad. Pero solo cuando entiendas que la verdad no es algo que se busca, sino algo que se permite, entonces serás verdaderamente libre. La mujer desapareció por completo, y Clara se quedó sola, en un espacio que ahora parecía menos vacío, menos aterrador. Había algo más en ese lugar, algo que no se podía ver con los ojos, pero que se sentía con todo el ser. Una calma profunda, una sensación de que ya no estaba perdida. Un momento de quietud, de claridad absoluta. Y entonces, Clara sintió el llamado. No era una voz ni una luz que la guiaba, sino algo más, una conexión profunda con todo lo que había experimentado hasta ese momento, con el amor, la sabiduría, la verdad que había tocado. Ese llamado, que había estado en su corazón desde el primer día, ahora estaba más claro que nunca. Clara entendió que debía regresar. Regresar al mundo que había dejado atrás, pero ya no como la misma persona que había sido antes. El abismo había dejado de ser un vacío aterrador para convertirse en un umbral. Y al cruzarlo, Clara sabía que lo que le esperaba no era una respuesta sencilla, ni una verdad definitiva, sino una vida que se desplegaría ante ella, llena de posibilidades infinitas. El viaje aún no había terminado. El camino hacia la verdad acababa de comenzar. El primer paso de Clara en el mundo exterior fue silencioso, como un susurro en la quietud de la mañana. Aunque la oscuridad del umbral había quedado atrás, la transformación en su alma era irreversible. Ya no se sentía como antes. Cada rincón de su ser estaba lleno de una paz indescriptible, una paz que provenía no de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que todo lo que sucediera era parte de un proceso mayor, algo que no se podía apresurar ni evitar. Ella, ahora, estaba lista para aceptar lo que la vida le ofreciera. Caminó hacia su hogar con pasos lentos pero firmes, como si, al volver a ese lugar familiar, las piedras del sendero, las ramas de los árboles y las viejas casas supieran que algo había cambiado en ella. El aire, una vez denso y lleno de incertidumbres, ahora parecía fresco, lleno de promesas. Era como si todo el mundo hubiera despertado a la par de su alma, como si todo lo que había experimentado la había llevado a este preciso momento. Al llegar a su casa, Clara sintió que el mundo la observaba. Pero ya no era la mirada curiosa de los demás lo que la perturbaba, sino la mirada profunda y conocedora que sentía dentro de sí misma. Era como si hubiera crecido y vivido una vida completa en el breve lapso de su transformación, y ahora tenía el poder de ver más allá de lo evidente, de conectar con todo lo que la rodeaba de una manera profunda y tranquila. Cuando cruzó la puerta de su hogar, su madre la recibió con una sonrisa cálida, como si ya supiera lo que Clara había vivido. Clara la miró, y por un instante, las palabras no fueron necesarias. El amor que compartían, la conexión que siempre había existido entre ellas, ahora parecía expandirse más allá de lo tangible. Clara no necesitaba contarle lo que había ocurrido,
porque en ese momento entendió que el amor no necesita explicaciones. Su madre la abrazó, y Clara se permitió descansar en ese abrazo, sintiendo la protección que siempre había dado por sentada, pero que ahora tenía un significado mucho más profundo. El abrazo de su madre no solo la contenía, sino que la reafirmaba, le recordaba que, a pesar de todo lo que había vivido, el amor que compartían era inquebrantable. La ciudad, a la que había retornado, no era la misma para Clara. Cada rincón, cada rostro que pasaba por ella, parecía resplandecer con una luz nueva, una luz que solo ella podía ver. Era como si la ciudad misma hubiera sido testigo de su renacimiento, como si, a través de su transformación, todo lo que tocaba se volviera más vívido, más auténtico. El mundo, en su totalidad, parecía ser un reflejo de su alma. Al principio, había temido que las viejas costumbres, las antiguas rutinas, la normalidad de la vida cotidiana la arrastraran de nuevo a un ciclo interminable de dudas y miedos. Pero ahora comprendía que no era el mundo lo que necesitaba cambiar. Era ella misma quien debía vivir su nueva verdad, con una tranquilidad que emanaba desde lo más profundo de su ser. Con el tiempo, Clara comenzó a compartir lo que había aprendido con aquellos a su alrededor. No de manera directa, sino a través de sus acciones, a través de su manera de escuchar, de ser paciente, de aceptar las imperfecciones del mundo sin tratar de imponer su propia visión. Se convirtió en un faro para otros, no porque los guiara con respuestas definitivas, sino porque les enseñaba a vivir con la misma paz con la que ella había aprendido a caminar. Los días pasaban, pero Clara ya no los veía como antes. No sentía la urgencia de apresurarlos ni el deseo de escapar de ellos. Cada día era un regalo, un espacio lleno de potencial y aprendizaje. Y aunque las preguntas nunca desaparecían, Clara había encontrado la belleza en la incertidumbre. Sabía que la vida era un viaje, no un destino, y que cada paso que daba era parte de un proceso que nunca terminaría. En una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a ponerse, Clara se encontró en su jardín, rodeada de las flores que su madre había cultivado durante años. El aire estaba lleno de un aroma dulce, y el cielo se teñía de colores suaves y cálidos. Clara cerró los ojos y, por un momento, se permitió sumergirse en la belleza de ese instante. La paz que había encontrado en el umbral ahora fluía a través de ella, como un río suave que nunca dejaba de fluir. Era la misma paz que había experimentado en su viaje interior, la misma paz que la había acompañado al final de su travesía. Pero ahora, en este instante, Clara sabía que no tenía que buscarla en ningún otro lugar. La paz estaba dentro de ella. Había aprendido a vivir con ella, a abrazarla como una parte esencial de su ser. Mientras las sombras comenzaban a alargarse con la caída de la noche, Clara sonrió. Había recorrido un largo camino, uno que la había llevado más allá de lo que podía imaginar. Pero ahora sabía que el verdadero viaje no era hacia un destino distante, sino hacia la aceptación profunda de cada momento, de cada día. Y en ese viaje, Clara había encontrado lo más importante de todo, su propia paz. Y así, mientras el sol se desvanecía en el horizonte, Clara miró hacia el futuro con una claridad que nunca antes había tenido. Estaba lista para lo que viniera, porque ya había encontrado la verdad que siempre había buscado. Y con ella, un nuevo capítulo de su vida comenzaba, uno lleno de posibilidades infinitas. Con una última mirada al cielo estrellado,
Clara dio un paso hacia adelante. Su viaje no había terminado. Apenas comenzaba.